abrimos la Biblia en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y quiero retomar los dos versículos que enfatizamos la semana pasada. Versículo 18 dice así, desde el 17 dice: pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Hermano, el tema que estamos tomando es: Cristo está en los profetas. Es algo que pareciera obvio, pero a veces lo olvidamos. Hermano, tenemos que descubrir y deleitarnos con todo el eje completo y pleno que el Señor tiene para nosotros desde siempre, desde el principio de la historia, y que está enfocado en Cristo Jesús. La iglesia tiene, lo hemos dicho, ¿verdad? La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Pues si somos realmente cristocéntricos, debemos empezar por mirar a Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús y ser impactados por Cristo Jesús. Aún ahora, con esto que está pasando, yo te puedo decir algo: que la iglesia que no tiene a Cristo como su centro es la que más miedo tiene. La iglesia que se llama cristiana y que no tiene a Cristo como su centro de vida y de esperanza es la que más miedo tiene. Porque si no ponemos nuestros ojos en Cristo, hermano, entonces cualquier virus nos va a mover el tapete. Y vamos a buscar confianza, esperanza, solución en otra cosa. Pero cuando vemos que Cristo es la seguridad en todas las áreas de nuestra vida, vamos a estar entonces fortalecidos. Y Cristo está en toda la Biblia. Por eso es que Pedro les dice: ustedes son ignorantes. Y yo te decía la semana pasada: ¿cómo ignorantes? Pero si ahí había maestros de la ley, había fariseos, había escribas. ¿Cómo ignorantes si ellos mismos eran maestros del Talmud, maestros del Tanaj? ¿Cómo así? Sí, son ignorantes porque no han visto el centro, la razón, el hilo conductor de todas las escrituras. Y ese hilo conductor se llama Jesucristo. Así que yo me propongo en esta hora continuar con el tema de cómo podemos nosotros darnos cuenta de esta verdad. Cristo está en los profetas. ¿Y cómo podemos descubrir a Cristo en los profetas? Y si esto es así, ¿de qué parte o de qué circunstancias acerca de Cristo nos habla cada uno de los profetas? Es interesante, hermano, lo que predicó el pastor Marcos el domingo, porque nos dejó ver algo que creo que lo podemos hoy hilar de manera perfecta. Porque si tú te recuerdas, el pastor Marcos el domingo, que Dios lo bendiga, ya está en Cancún, gracias al Señor, por fin regresó a su tierra a seguir haciendo la obra del Señor. Pero él nos decía: nunca habíamos visto, o muchos tal vez no habían visto a Abel como profeta, pero Cristo mismo dice que Abel fue profeta. Cristo mismo le da el título de profeta a Abel. Y a veces pensamos que Abel solamente es el protagonista de un drama, de un ¿cómo se le dice? Fratricidio. Y pensamos que solo es la víctima de un drama que terminó en su asesinato o en su homicidio. Pero cuando nosotros vemos que Cristo mismo dice: Abel profetizó, Abel fue un profeta, entonces nos damos cuenta que lo que Pedro enseña, y no solo Pedro, tiene consistencia en toda la Biblia. De hecho, hermanos, si nosotros leemos a Pablo
Pablo nos dice que Cristo fue profetizado desde Adán. Entonces, hermano, Adán fue el primer profeta que nos habló de Cristo. Y si Adán fue el primero, hermano, entonces tiene sentido lo que Pedro nos dice, pero no solo Cristo. Y es lo que quiero que miremos hoy a manera de afirmación bíblica, para que tengamos un completo y absoluto sustento bíblico. ¿Cristo está en los profetas? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Cristo mismo lo dijo. Ese texto ya lo leímos la semana pasada, solamente lo voy a leer. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano, la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento de una manera temática. Para nosotros, la división temática en que está nuestra Biblia está dividida en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. 4 divisiones, ¿verdad que sí? Para los judíos son solo 2 grandes divisiones, que están denominadas la Torá y el Tanaj. La Torá son los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y el Tanaj son todos los demás libros. De hecho, ellos le llaman los escritos. El Tanaj son todos los escritos. Y el Tanaj contiene básicamente libros históricos y libros proféticos. Y aunque esos son sus libros, digamos, de mayor consulta religiosa, tienen otra sección de libros que ellos los miraban más como parte de su cultura poética, y eran los libros que hoy conocemos como los libros poéticos, que fueron introducidos en el canon de la Septuaginta, es decir, cerca de 100, 150 años antes de Cristo. Pero lo que te quiero decir es: Jesucristo sabía que los libros que se leían en su época eran estos 3 grandes grupos. Por eso Él los menciona así, porque para los tiempos de Jesús ya se estaba leyendo la Septuaginta, ese libro de libros judíos que fueron traducidos al griego. Y como Él sabía que la Septuaginta estaba siendo leída de una manera constante en su época, deja claro que en esos libros que ellos leían, en el hebreo o en el griego, se habla de Él. Por eso Él deja claro: en Moisés, Pentateuco, en los profetas, entiéndanse todos los libros históricos, y en los salmos, entiéndanse todos los libros poéticos. De tal manera que Jesucristo no deja espacio, no deja ni un solo hilo suelto para que alguien diga: bueno, pero es que no sabíamos que tú venías. Es que ¿quién nos dijo? ¿Quién nos avisó? Tienen a todos los libros, desde Moisés hasta los profetas y hasta los salmos. Siguiente, por favor. Otro pasaje que Cristo da certeza de esto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. Lucas ratifica una vez más que Jesucristo hablaba de Moisés y hablaba de los profetas. Si tú alguna vez te has preguntado cómo eran los sermones de Jesús, cuáles eran los textos bíblicos que Jesucristo tomaba como base, porque a veces pensamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesús como que venía como que diciendo ideas nuevas. Todo el tiempo eran ideas nuevas, ideas como que inventadas de la inspiración divina que Él tenía. Pero cuando leemos esto nos damos cuenta que Jesucristo tenía una predicación bíblica. Su exposición era bíblica. Hay textos que nosotros leemos que Jesús dice: ustedes leyeron en la ley, ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo que no. Sin embargo, hermano, no todas las veces Jesús como que trataba de explicar el malentendido que había de la ley. Muchas veces, como aquí, leía el Pentateuco
me citaba a los profetas y demostraba una cosa: que ellos ya hablaban de él. Por eso es que quedaban impactados los discípulos. Por eso es que los fariseos quedaban sorprendidos y decían: ¿cómo es que este habla como quien tiene autoridad? Hermano, cuando nosotros leemos ese pasaje, es que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Nos imaginamos que era un predicador tal vez muy incisivo, un predicador que gritaba mucho, un predicador que era demasiado directo en su manera de hablar. Algunos dicen: no, yo creo que hasta groserías decía. Pero no, él hablaba como quien tenía autoridad, porque usaba la Biblia. Entonces se sorprendían de la manera en que él usaba el Tanaj, usaba el Pentateuco, pero se quedaban más impactados cuando miraban cómo él interpretaba la Biblia con una sabiduría que terminaba haciendo entender que él era el cumplimiento de las Escrituras. Mateo también nos menciona lo mismo. Lucas y Mateo nos lo dicen. Mas todo esto sucede, dijo Jesús, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Yo no sé cómo es posible. Bueno, nada más, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Interesante que los discípulos se fueron cuando Jesucristo dijo: los profetas hablan de mí. Pero no quiero hablar de ese punto. Quiero hablar del hecho de que Jesús decía: todo esto es el cumplimiento de las Escrituras. Hermano, ¿cómo es posible que escuches, que creas aquellos maestros universitarios que hacen gala de mucha sabiduría y que dicen que Jesucristo fue adoctrinado en Egipto y que las doctrinas que él traía eran doctrinas egipcias? Que no han leído que Jesús hablaba de los profetas. Él no traía los libros de Zoroastro, él no traía los libros de los muertos, él no traía los libros de países idólatras. Él traía los libros de los profetas. Cuando él hablaba de los libros de los profetas. Siguiente, hermanos. Pero no solo Cristo. Con Cristo nos debería ser suficiente, porque Él es Dios. Suficiente para dar veracidad o fuerza al hecho de que las Escrituras todas hablan de Jesús. Pero solo a manera de que agotarte y decir: bueno, pero ese era Jesús, pero tal vez nadie más nos hacía ver eso. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Hechos 10:43, que es el texto que ya leímos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira lo que Pedro dice. Pedro dice: los profetas ya nos decían que todo el que crea en Cristo Jesús recibirá perdón de pecados. Y entonces seguramente alguien decía: ¿dónde? ¿Qué profeta dijo eso? Y entonces ahí Pedro decía: pues lean su Biblia. Pues no que ustedes la han leído, pues no que son maestros, no que son sabios, no que son escribas. Bien, por eso les decía: ignorantes. Pero también en el libro, en una de sus cartas nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira qué texto tan valioso. Los profetas que profetizaron de la gracia, quiere decir que ya de los profetas habla de gracia. Pedro lo que está diciendo ahí es: basta ya de creer que la gracia comenzó cuando Cristo murió en la cruz. No, la gracia, es decir, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna a través del sacrificio del Hijo de Dios, ya estaba anunciada desde los profetas. Muchos dicen que el Antiguo Testamento solo es ley. No, hermano, aún en la ley está escondida la gracia. Muchos dicen: es que el Antiguo Testamento son pactos que no tienen ya nada que ver con nosotros. No, es que escondidos en los pactos antiguos está escondido el gran pacto, que es el pacto de la gracia. Pero me llama la atención que dice: inquirieron. ¿Qué significa la palabra inquirir? Preguntar insistente. Entonces quiere decir ellos que ellos buscaron en las Escrituras, buscaron en la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está el Mesías? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Para qué va a venir? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Fueron insistentes y diligentemente. ¿Y qué es diligencia? Cuidado, atención, dedicación.
Hermanos, si los profetas nos dieron ejemplo, nosotros no deberíamos inquirir en la palabra. Ahora que ya tenemos la revelación de Cristo, no deberíamos inquirir con mayor ahínco para saber ahora esta revelación, qué pide, qué quiere, cómo me va a ayudar. Indagaron acerca de esta salvación. Quiere decir, hermano, que nadie se salva sin Cristo Jesús. Los antiguos se salvaron por su fe en el Mesías que vendría. Hoy nosotros nos salvamos por el Mesías que ya vino y cumplió las Escrituras. Quiere decir que hubo cristianos en el Antiguo Testamento, por supuesto. Siguiente, Mateo. Pero Mateo no solamente cita a Jesús hablando de las profecías que hablan de él también da testimonio. Mateo, hermano, una característica del libro de Mateo es que él es el escritor que más cita el Antiguo Testamento. Y yo creo que el 90% de las citas que Mateo hace son a los profetas. Y de ese 90%, el 90% son los profetas menores. Interesante. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces Mateo, hermano, le escribe a los judíos. Y como él escribe a los judíos, constantemente ¿cómo se dice? Les restrega en la cara que ese que ellos mataron cumplió la profecía, cumplió lo que se escribió. Bien, siguiente. Vamos un poquito rápido, hermanos. El apóstol Felipe no escribe ningún libro. No hay ningún evangelio en el canon que se llame el Evangelio según San Felipe. Sin embargo, Felipe fue un apóstol que también queda registrado un momento donde él da testimonio que los profetas, es decir, Felipe evangelizaba. Este no es el Felipe el evangelista, de hecho. Son dos Felipes. Pero qué interesante que los dos Felipes les gustaba evangelizar, ¿verdad? ¿Qué secreto tendrá el nombre de Felipe? ¿Sabes qué significa Felipe? Amante de los caballos. Los evangelistas tienen que ser amantes de los caballos, porque los caballos, hermanos, son de repente necios, salvajes, broncos, como tú comprenderás, ¿verdad? Y dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Mira cómo le comenzó a predicar. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate que no le dice a Jesús el hijo de Dios. Sin embargo, cuando le dice hemos hallado de aquel de quien habló Moisés y de quien hablaron los profetas, Natanael dio. Porque Natanael, ¿te recuerdas cuál fue el halago de Jesús a Natanael cuando lo vio? ¿Te recuerdas? He aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: tú sí eres un israelita que sigue la tradición, que sigue los valores de nuestra nación y que por lo tanto conoces las Escrituras. Así que cuando Felipe lo evangelizó en su lenguaje. Sabía que la única manera en que le iba a provocar a Natanael que fuera a conocer a Jesús era: pero si tú conoces la ley, tú conoces los profetas y tú y yo estamos esperando a ese de quien hablan, pues ven y ve y comprueba por ti mismo que lo que tú y yo por años hemos leído en Moisés y en los profetas ya está entre nosotros. Siguiente, Esteban el diácono. Cuando tú lees el sermón de Esteban, un sermón que vamos a estudiar con más detalle cuando lleguemos ahí en el libro de los Hechos, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Cuando dice ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Pues a todos los profetas que persiguieron, esos profetas hablaban del Mesías. Y al que ustedes mataron es ese de quien los profetas profetizaron y que vuestros padres mataron. En otras palabras, estaba diciendo: ustedes son descendientes, ustedes son asesinos porque son descendientes de asesinos. Y vuestros padres no soportaron que los profetas hablaran del Mesías y por eso mataron a los profetas. Y ahora ustedes no soportan al Mesías y por eso ustedes también
lo mataron. Apa, predicacioncita, ¿verdad? Pero vemos una vez más que él usó los profetas para demostrar que hablaban de Jesús. Siguiente. Apóstol Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Él dice en el libro de los Hechos 15:15, cita a un profeta, y antes de citar al profeta Joel, declara: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y comienza a citar los profetas, y citando a los profetas demuestra, citando al profeta Ageo, demuestra que Jesucristo era el centro del Antiguo Testamento. Siguiente, por favor. El apóstol Pablo, por supuesto, hermano, no podíamos dejar fuera al que desarrolla el mensaje para la iglesia. Nos dejó. Pablo también hace énfasis en que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba, pon atención, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo, una vez más, era un hombre que tenía una exposición bíblica. Muchos dicen que Pablo inventó la iglesia, pero hermano, cuando vemos que Pablo usaba la Biblia, nos damos cuenta que todo el desarrollo de la doctrina que él nos dejó plasmada en sus cartas fue una doctrina que él indagó en la palabra, que él escudriñó en lo que en ese momento era la Biblia que ellos tenían. Para ellos la Biblia en ese tiempo era Moisés y los profetas. Así como ahora usamos el texto de Hechos capítulo 3 como texto base, en aquel entonces seguramente que Pablo dijo: bueno, amados hermanos, abran las sagradas escrituras en el libro de, no sé, de Deuteronomio. Y cuando abría Deuteronomio decía: bueno, vamos a leer. Y cuando leía decía: hey, aquí está Cristo. ¿Ven cómo Deuteronomio habla de Cristo? Tal vez en otra ocasión decía: vamos a abrir la Biblia, por favor. Hablan las sagradas escrituras en el profeta Zacarías. Y leían al profeta Zacarías, y después comenzaba su sermón diciendo: ¿vieron cómo está escondido ahí Jesús? Y entonces la gente miraba a Cristo y eran impactados al descubrirlo en las escrituras. Romanos 3:21 nos dice algo también al respecto. Por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y alguien me dirá: pastor, ahí no dice que Cristo está. Claro, porque la palabra nos revela que la justicia de Dios es Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús se cumple la justicia y se cumple el amor. Entonces, si Cristo es llamado justicia de Dios y poder de Dios, cuando Pablo dice: en Moisés y en los profetas se manifestó la justicia, lo que está diciendo es: se manifestó Cristo. Siguiente. Ahora, habiendo visto todas estas abundantes referencias de que Cristo está en el Antiguo Testamento, debería ser suficiente. Pero ahora la pregunta está: ¿y cómo lo vamos a descubrir nosotros? ¿Y tú y yo podremos descubrir a Cristo en las Escrituras? Claro que podemos. Y yo quiero darte algunas ideas. Seguramente hay más. De hecho hay más. Pero tampoco te quiero agobiar o saturar. Te quiero dar solamente 5 formas en las que tú, cuando leas tu Biblia, te emociones, te cautives, brinques en tu silla cuando digas: aquí está Cristo. Y cuando veas la obra de Cristo, y cuando veas lo que has conocido de Cristo, que se está cumpliendo en lo que los profetas decían, tu corazón va a brincar, porque Cristo se va a dimensionar de una manera más maravillosa. Hermano, está bien leer el Antiguo Testamento para poder descubrir el plan de Dios para tu vida. Está bien que leamos el Antiguo Testamento, lo que decíamos el domingo, para darnos cuenta que el Señor nos da advertencias de salud, ¿no? El domingo platicábamos muy poquito, decíamos de cómo el Señor ya nos advierte en la palabra cómo cuidarnos de bichos, de virus y de bacterias a través del constante lavado, a través incluso de la ¿cómo se dice?, del aislamiento de las personas, para que éstas no contaminen a otros.
Ya Dios lo había dicho. Y está bien que descubramos esos principios, valores. Podemos descubrir cómo el Señor nos habla acerca de la educación de los hijos, de cómo debe ser un matrimonio. Nos puede hablar acerca de la ciencia, cómo la ciencia está escondida ahí en el Antiguo Testamento, lo que muchos científicos piensan que han descubierto, como que si nunca en la vida nadie lo hubiera visto, ya Dios lo había dicho en la palabra. Y eso está bien, pero no hay nada más fabuloso que encontrar el objeto central por el cual el Señor nos dejó su palabra, y es hacernos notar que solo hay un medio para obtener la vida eterna: Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo puedes encontrar? Hermano, solo te adelanto esto: busca siempre que leas la Biblia, siempre busca a Cristo, busca a la iglesia y busca al enemigo. Este movimiento de tres personajes, siempre vas a encontrar ahí el plan de Dios, porque, hermano, siempre vas a encontrar que hay un enemigo de nuestra fe, enemigo que nos quiere derribar, nos quiere apartar, nos quiere engañar. ¿A quién quiere engañar? Al objeto de su amor. Y el objeto de su amor es la iglesia, su amada, su iglesia. Y el objeto de su amor se ha perdido, se ha corrompido, se ha contaminado. Y como es el objeto de su amor, es a esta ente llamada iglesia o amada, por la que Cristo está revelado en todas las escrituras para mostrarte cómo quiere salvarla, por qué quiere salvarla, cómo quiere transformarla, cómo quiere preservarla. Así que cuando tú leas la Biblia, busca estos tres componentes y la Biblia se te va a convertir, hermano, en una delicia. Hasta los libros que parecen más extraños puedes encontrar estos componentes. Con eso en mente quiero decirte 5 en el poco tiempo que me queda. 5 formas en que tú puedes encontrar a Cristo en la Biblia. Número 1, tal vez uno de los más directos. A veces no es tan fácil encontrarlas, pero hay muchos libros que te pueden ayudar en esto, que son las profecías mesiánicas, las profecías propiamente cristológicas o cristocéntricas. Hay muchas profecías muy famosas, muy recurrentes, muy claras, otras no tanto, pero puedes tú apelar y encontrar referencias muy claras. ¿Sabes cómo vas a encontrar profecías que te van a hacer fácil? Por eso hay que leer el Nuevo Testamento. Porque cuando tú lees el Nuevo Testamento, cuando tú lees de manera muy particular los evangelios, vas a llenar tu mente de conocimiento, vas a llenar tu mente de conceptos, vas a llenar tu mente de ideas. Y entonces, cuando leas el Antiguo Testamento, todo ese conocimiento previo del cual tú ya te llenaste, te va a servir como bagaje para que puedas decir: eso es una profecía. ¿Por qué? Porque yo leí en el Nuevo Testamento que eso lo dijo Jesús, o eso lo cumplió Jesús, o eso hace referencia a un pasaje que Pablo menciona acerca de Jesús. Entonces va a ser más fácil. Por eso nuevo creyente te recomienda: comienza leyendo los evangelios, satura tu mente de las ideas de la vida de Cristo, porque no vas a descubrir a Cristo a menos que estés llenando tu vida de Cristo. Amén. Pues decirlo de alguna manera, nuestros conceptos preconcebidos nos van a ayudar. A veces leemos la Biblia con conceptos preconcebidos que aprendimos de una manera equivocada. Hermano, muchos le entramos a la Biblia con nuestros conceptos preconcebidos que nuestros padres nos enseñaron acerca de los ídolos. ¿Por qué crees tú que un católico en la profecía o en el mensaje creo que es Ezequiel, cuando habla de la reina del cielo, por qué crees que un católico encuentra a la Virgen María en ese pasaje? Porque tiene una idea preconcebida que sus padres les enseñaron acerca de que María es la reina del cielo. Y esa información que no es bíblica hace que le entren a la Biblia, o que encuentren que la Virgen de Guadalupe es Apocalipsis capítulo 12. Y entonces un católico dice: miren, qué sorprendente, la Virgen de Guadalupe está ahí en Apocalipsis 12, porque lleva una idea preconcebida que no es bíblica.
Yo más bien pienso que el que pintó la Virgen de Guadalupe se le indicó, se le aconsejó o se le instruyó para que pintara sobre la yate en base a las características que estaban designadas en Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué lo digo? Porque Apocalipsis fue escrito en el año cerca del año 100 y el ayate apenas hace 300 años. Entonces no es una aparición que confirme la Biblia, fue hecho para manipular la mente de los que no tienen una información bíblica. Por eso llenémonos de la Biblia, del Nuevo Testamento, y va a ser más fácil encontrar las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas entonces son a todas aquellas que indudablemente hacen una referencia directa y clara a la aparición o manifestación del Mesías, y que ahora comprendemos mejor su cumplimiento gracias a los evangelios. Si tú no lees los evangelios, te va a costar mucho trabajo encontrar al Mesías en las profecías que se hablan de él. Un ejemplo, uno de muchos: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Será esto un pasaje mesiánico? ¿Sí o no? ¿Por qué lo dices? ¿Cómo sabemos que es un pasaje mesiánico? ¿Por qué lo sabemos? Porque ya leímos los evangelios, y en los evangelios encontramos algunos componentes que sabemos que se cumplieron. Número uno, Jesús nació en Belén. Número dos, no lo muevan, hermanos, no, todavía no, todavía estoy en el anterior, hermanos. Número dos, sabemos que Jesucristo fue designado como Rey y Señor. Entonces Él es el gobernante. Y después, tercero, Él es Dios y es eterno. Sabemos que Él tiene eternidad. Hermano, este pasaje por muchos años tenían duda los judíos. Decían, ¿cómo se va a cumplir este pasaje? Y muchos pensaban que iba a ser David. Pero ¿por qué? Porque David era de Belén, David era gobernante. Pero ¿sabes cómo le chocaba? Decían, bueno, pero si David ya murió, va a resucitar, va a reencarnar. Pero chocaban con algo. Pero si David es y David es eterno, entonces David es Dios. Y es ahí donde había un choque. No puede ser Dios porque ya murió y ahí está su tumba. Y entonces decían, entonces la única solución es que el que cumple esta profecía, que ser Dios. Y estos componentes se cumplen en Jesús. Hay un pasaje que no lo tengo aquí, pero es un pasaje interesante que está en creo que es Deuteronomio. Cuando Jacob bendice, o Moisés bendice a las tribus de Israel, hay un pasaje que dice, y mi hijo será llamado desde Egipto. Y entonces parece que nada más es una bendición que Moisés da. Pero qué interesante que veamos en Deuteronomio que dice, y mi hijo será llamado desde Egipto. Y entonces dicen uno, ¿quién es este hijo? ¿De cuál hijo están hablando? ¿Quién va a ser ese que va a ser llamado desde Egipto? Y muchos decían, pues debe ser una referencia a José. Pero resulta que José era anterior. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando vemos que el Señor le dice a José, huye, escápate y ve a Egipto a causa de la matanza, y vemos que después, cuando muere Herodes, Jesús regresa desde Egipto a Nazaret. Ya entendí, se cumplió Deuteronomio, y de Egipto será llamado mi hijo. Pero si tú no conoces los evangelios, no te va a hacer la más mínima impresión leer, y mi hijo será llamado desde Egipto, a menos que hayas leído los evangelios. Bueno, siguiente forma en que tú puedes encontrarlo. Hermano, perdón si te parece esto demasiado técnico. Lo que yo quiero es que tú por ti mismo descubras al que te salvó. Pasajes paralelos. Esto ayuda mucho. También hay Biblias que ya traen incluso ayudas de pasajes paralelos. Ayuda bastante.
Los paralelos son una herramienta teológica que demuestran que un autor del Nuevo Testamento, entiéndanse los evangelios, entiéndanse las cartas de Pablo, entiéndanse Pedro o Santiago, cualquiera de ellos, tenía en mente un pasaje anterior, es decir, un pasaje del Antiguo Testamento, para exponer sus fundamentos o sus explicaciones. De tal manera que entender un pasaje posterior, hay que conocer el pasaje anterior y ver sus similitudes para ver cómo se igualan y se consumen o se consuman. Allí debe ser se consuman en Cristo. Es decir, cuando yo estoy leyendo el Nuevo Testamento y puedo darme cuenta que el autor está citando el Antiguo Testamento, el propio autor del Nuevo Testamento ya me está ayudando y me está diciendo: ve al Antiguo Testamento y descubre que ahí está Cristo. Pongo aquí un ejemplo, hay varios, pero este es solo un ejemplo que nos puede ayudar. Tesalonicenses 1:6, ¿lo vemos rápido, hermano? Solo quiero que lo entendamos un poco más. Primera a los Tesalonicenses, no lo puse ahí el texto porque son dos textos un poquito amplios. Primera a los Tesalonicenses, segunda, muchas gracias. Capítulo 1, verso 6, lo voy a leer, pon atención. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido entre vosotros. Está hablando de Cristo Jesús, y hablando de Cristo Jesús dice: va a haber tribulación, pero en medio de la tribulación va a haber consolación, y en medio de la consolación va a haber esperanza para los que sean de Cristo, pero fuego consumidor para los que no sean. Y los que sigan a Jesús van a tener vida eterna, pero los que no sigan a Jesús van a sufrir eterna perdición. ¿En qué está pensando Pablo cuando habla de esto? ¿De dónde se le ocurrió todo este rollo? De un pasaje paralelo que, aunque él no lo está citando, lo tiene en mente y nos ayuda a entender que él está viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, y esa es una manera en que yo puedo ser inspirado a encontrarlo. ¿De dónde? Vamos a Abdías, vamos al libro de Abdías. Para encontrar Abdías tengo que dar por lo menos unos 5 minutos más. Vamos al libro de Abdías. ¿Ya lo tienes? Versículo Abdías, versículo 15. El profeta más pequeñito de la Biblia, hablando de su tamaño, de lo que él escribe. 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo. Yo quiero que notes cómo Pablo intercambia el nombre de Jehová por Jesucristo y habla de tribulación. Dice: porque es justo que aquel que hace tribulación sea también atribulado, dice Pablo. Él dice: como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que será salvo. Pablo está pensando: ¿cómo se va a salvar este remanente? ¿Cómo se va a salvar? A través de Cristo. Y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. Pablo está pensando en el fuego consumidor que va a venir a destruir a los que se nieguen a seguir al Señor. Y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. La casa de Saúl son los que, mira hermano, la casa de Saúl son los que no siguieron al Señor, porque a Jacob amé, pero a Saúl aborrecí. Y los del Negué poseerán el monte de Saúl, y los de Céfela y los filisteos poseerán los campos de Efraín, y los campos de Samaria y de Benjamín y de Galán.
y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negueb, y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Y entonces muestra cómo y unos sufrirán la muerte eterna y otros serán salvos para siempre. Entonces, hermano, hay un paralelismo entre un texto que no habla de Cristo de manera literal, pero que vemos que tiene un cumplimiento cuando alguien del Nuevo Testamento nos ayuda a entender de manera paralela que se está leyendo a Cristo Jesús ahí. Hay muchos pasajes paralelos, muchos, hermano. Solamente te estoy provocando para que tú de repente, cuando leas el Nuevo Testamento, te preguntes: ¿será que lo que está diciendo Pedro, Pablo, Santiago, Judas tiene un paralelo? Hermano, cuando dice la palabra Judas, solo te lo dejo como de tarea. Dice: ya de estos hablaron los antiguos, cuando habla de que entrarán a nuestros banquetes y serán nubes sin agua. ¿En qué está pensando Judas? ¿En qué profeta? Bueno, siguiente. Ahora sí, tipología, figuras. La tipología es lo mismo que las figuras, hermano. La Biblia le llama figuras, la teología le llama tipología, pero es exactamente lo mismo. Romanos 5:14, te lo puse ahí como una base, porque la propia palabra nos da una base para poder usar figuras. Romanos capítulo 5 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces Pablo usa tipología de una manera directa y dice: Adán es figura o tipo del que había de venir. Adán es figura de Cristo. Hermano, hay una parte de la teología que dice que esto no debería usarse, pero si Pablo lo usaba, es más bíblica de lo que nos imaginamos. Y en Hebreos capítulo 10 también dice, hablando del Antiguo Testamento, dice: lo cual fue sombra y figura de lo que había de venir. Ok, ¿qué es la tipología? Una tipología es algún lugar, algún hecho histórico o alguna institución de la historia que se usó para enseñar al pueblo. Un tipo o figura es un objeto, es una persona o una institución que muestra o señala algo más grande o mayor a lo que representa. Eso es muy importante. El tipo señala algo más grande que lo que representa. Por lo tanto, el tipo siempre será menor a lo que señala. Es decir, en su cumplimiento siempre traerá más luz o más enseñanza. Es decir, los tipos no son perfectos, porque los tipos son pequeños, son imperfectos. La figura siempre va a ser menor. Lo real va a ser más grande y perfecto. Por eso, hermano, no podemos encontrar tipos. Muchos dicen: es que las figuras son imperfectas, es que los tipos son imperfectos. Claro, lo único que es perfecto es lo que iba a venir después de la figura. Adán fue imperfecto, pero ¿cómo es posible que Pablo le llame a Jesucristo el postrer Adán? Si Adán falló, pues le llama al postrer Adán porque Adán era el tipo o la figura pequeña e imperfecta. Amén. Un ejemplo, hermano, que nos puede enseñar bastante sobre cómo los tipos o figuras están en toda la palabra es el cordero. ¿Cómo? El cordero es un tipo y una figura constante en la Biblia. El cordero aparece desde Adán. Cuando el Señor mata animales para hacerle pieles, lo más seguro es que haya sido un cordero. Y ahí vemos un tipo. Solo es un tipo porque ni siquiera la Biblia dice que sea un cordero. Después vemos que Abel mata un cordero. Nuevamente vemos un tipo, una figura. ¿Qué me quiere decir el Señor con eso? Más adelante vemos que Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, Dios da un cordero
como sustituto. La figura se hace un poquito más clara, porque no nada más es un sacrificio para cubrir, no nada más es un sacrificio para agradar, ahora es un sacrificio sustituto. Vemos el cordero con Moisés cuando se convierte en el objeto principal de casi todos los ritos de la ley. Y entonces Dios da una consigna: porque no habrá remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y entonces el cordero toma una dimensión mayor. Y así vemos en todo el Antiguo Testamento, hasta Juan Bautista, que dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que fue tipo, figura imperfecta, pequeña, wow, toma una dimensión y una claridad enorme cuando toma cumplimiento en aquel de quien tipificaba, o aquel a quien figuraba. Por eso cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Isaac es figura de Cristo, no nos equivocamos, porque cuando vemos a Isaac como un tipo de Cristo, lo decimos porque él fue un hijo que agradó a su padre Isaac. Vemos que fue un hijo que fue bendecido por su padre Isaac. Y vemos además que ahí está el tipo o la figura de la iglesia en una mujer que fue llamada de lejos, de muy lejos, para ser entregada a Isaac. Y entonces vemos en, ¿quién era? Rebeca, un tipo imperfecto de la iglesia. Y en ese acto vemos una enseñanza para nosotros, con un Abraham que es tipo del padre, un Isaac que es tipo del hijo, y una Rebeca que es tipo de la iglesia, que deja todo, que abandona todo por unirse en matrimonio con Isaac. Y cuando vemos que el padre da a su hijo, y dice la palabra que el hijo dio su vida por su amada, y al final de la Biblia, en Apocalipsis, dice: pero el que persevere hasta el final, este será salvo. Y todos los que perseveren se van a convertir en la novia del Cordero, con la cual se va a casar. Todo toma sentido. Y lo que fue tipo en el libro de Génesis se convierte en una realidad en el Nuevo Testamento. Como estos, hay muchos tipos y hay muchas figuras, todas imperfectas, todas limitadas y pequeñas. Amén. Siguiente, simbología. Se parece algo, pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo un tipo a un símbolo. Ahorita vamos a ver las diferencias. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es una representación mayor a la tipología. Y para entender de mejor manera la simbología, hay que estar familiarizados con la tipología, es decir, entender cómo funcionan los tipos imperfectos, limitados, frágiles, a veces, que nos proyectan una realidad más grande y perfecta. Nos va a ayudar para entender lo que es un símbolo, porque a diferencia, un símbolo tiene rasgos mucho más claros y precisos, ¿sí? Y a diferencia del tipo, el tipo te puede tal vez representar algo de manera imperfecta, pero un símbolo no es perfecto, pero sí es mucho más definido. Pongamos un ejemplo. Zacarías 4, 2, del 11 al 14, dice: y me dijo: ¿qué ves? Y yo respondí: he aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Primer símbolo, un candelabro. Y entonces uno dice: ¿es un candelabro figura de qué? Es complicado. Pero cuando entendemos que tiene formas más definidas, que tiene una proyección más firme, tenemos que entender que nos está tal vez proyectando algo más específico. La única manera de entender qué simboliza un candelabro es rascando, indagando en la propia palabra del Señor. Y nos damos cuenta que en Apocalipsis 1 el Señor mismo nos da la respuesta. Porque en Apocalipsis 1, ¿qué dice acerca del símbolo del candelabro? ¿Alguien se acuerda? Y vi que los candelabros eran las iglesias. Entonces no es solo un tipo, es un símbolo definido
que nos habla de las iglesias o de la iglesia. Pero dice más adelante: entonces hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor en toda la tierra. Esos dos ungidos son dos símbolos bien definidos, no son un tipo, son dos símbolos que la propia palabra nos dicen. Estos dos son símbolos de algo muy definido, y esos son los dos ungidos que están delante del Señor por toda la tierra. Y alguien dirá, ¿y cómo puedo interpretar eso? No es el tema, pero la única vez que encontramos a alguien que se llama Señor, que es llamado Señor, con dos ungidos, ¿cuándo fue? Busquemos el cumplimiento del símbolo. Si ya sabemos que los dos ungidos son los dos ungidos que están junto al Señor, son dos símbolos claros. Estos dos ramas de olivo no figuran otra cosa más que lo que el símbolo dice. Y este símbolo son los dos ungidos que están de pie junto al Señor. El único momento en que nosotros vemos un pasaje donde nos habla del Señor con dos ungidos es el monte de la transfiguración. Entonces ya entendemos quiénes son los dos ungidos. Los dos ungidos no son figura de esto o de aquello, no, son un símbolo claro de Moisés y Elías. Y ahora, son dos ungidos que están al lado del Señor, apuntando al Señor. Y el Señor, la palabra dice que es Jesucristo. Y cuando vemos que un ungido es Moisés y el otro ungido es Elías, y vemos que constantemente Jesucristo dijo, de mí habló Moisés y los profetas. Y Pablo dice, de él hablaron Moisés y los profetas. Y Pedro dijo, de él hablaron Moisés y los profetas. Entonces, ¿entendemos algo? Esos dos símbolos están diciendo, Moisés y los profetas apuntan al Señor. El propósito por el cual Dios dejó la ley y el propósito por el cual el Señor dejó a los profetas fue para que apuntaran, glorificaran, exaltaran al Señor que se mueve en medio del candelabro. ¿Y el candelabro qué es? Las iglesias. Bueno, último. Yo sé, hermano, que esto parece mucha información, pero cuando empiezas a entrenarte y a leer la Biblia con estas ayudas, yo creo que va a ser mucho más rica la Biblia. Ya no va a ser nada más como leer por leer, sino qué veo, cómo lo encuentro. Pasajes prosoprológicos. Perdón, hermano, te prometo terminar con esta palabra rara. Esto es muy hermoso. Bueno, para mí se me hace maravilloso. Encontrar a Cristo a través de esta herramienta es deliciosa. ¿De qué estamos hablando? La prosoprología es una técnica teológica, una herramienta teológica que lo que intenta, pon atención, es buscar quién es la persona última que está hablando. Es decir, cuando alguien está hablando no de sí mismo, sino de alguien más, pero está hablando como si fuera el dicho de alguien más. Es decir, cuando vemos que alguien está hablando, pero que en realidad no está hablando de sí mismo, sino que está prestando su voz para que sea otro el que hable. Estoy hablando de las Escrituras. Yo creo que si vemos algunos ejemplos lo vas a entender más. Salmo 46, ahí está. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación has demandado. Esto lo escribe David. Pero ¿de qué está hablando David? David le está prestando voz a Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo el que nos deja claro que el sacrificio que le agrada a Él es el que hace expiación. Y ningún sacrificio de los machos cabríos hace expiación de pecados.
solo maquillan el pecado. Y aquí está todavía más tremendo, hermano. Holocausto y expiación. Es una referencia directa a que el Cordero de Dios tendría que ser quemado en holocausto para hacer expiación. ¿David fue quemado? ¿David pudo haber hecho expiación? Entonces, ¿cómo es posible que él diga, tú no quieres, mira lo que está diciendo David, tú ya no quieres que venga y mate cabritos y mate corderos y mate palominos, tú no quieres eso? Tú lo que quieres es un sacrificio que haga expiación completa a través de un holocausto. ¿Acaso David fue quemado? ¿Acaso tenemos referencia de que el rey David limpió nuestros pecados? Entonces, ¿quién está hablando a través de los labios de David? Cristo. Esta es una interpretación prosoprológica, porque vemos que en los labios de David hay un mensaje que David dijo de una manera inspirada, pero no para hablar de sí, sino de alguien más. Otro pasaje que te puede ayudar a entenderlo: Hebreos 10, 5 al 8 hace referencia a un salmo, pero dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hebreos nos clarifica el salmo y nos dice, ¿de quién habla el salmo? De Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿de quién habla el texto cuando está hablando esas palabras que no pueden tener cumplimiento en el profeta? ¿Te recuerdas cuando el etíope va en el camino de regreso a su casa y se le aparece Felipe y le dice el etíope, Felipe le dice que lees al profeta Isaías y entiendes? Y el etíope responde, ¿cómo voy a entender? No sé si está hablando de sí mismo o hablando de alguien más. Como que el etíope ya se le empezaba a girar la ardilla y se estaba dando cuenta que tenía que interpretar ese texto de una manera diferente, que no lo podía interpretar así como una lectura simple. El Espíritu Santo le dijo, aquí hay algo escondido, aquí hay algo escondido, aquí hay algo escondido. Y se puso a pensar, este no puede ser Isaías, este no puede ser Isaías. Y mira, ya era inconverso el etíope, no era ni judío. Y entonces Felipe le tuvo que decir, efectivamente, no está hablando de él mismo, está hablando de alguien más. Y la interpretación que hicieron de Isaías 53 fue prosoprológica, es decir, encontraron en las palabras del profeta Isaías que se hablaba de alguien más. En este caso, la última palabra, el último personaje del que está hablando el texto es de Jesucristo. Otro salmo, hermano, es el Salmo 22. Leamos el Salmo 22 y terminemos ahí. Acompáñame al Salmo 22. Este es un salmo mesiánico, muy conocido. Sin embargo, sabemos que es mesiánico por su interpretación prosoprológica, es decir, porque la única manera de entenderlo es poniendo las palabras de alguien más en quien está hablando este salmo. Cerramos con este salmo que dice así, salmo maravilloso. La última persona de quien está hablando David no es de él, sino de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No comienza acaso con palabras textuales? Incluso, hermanos, es un pasaje paralelo en labios de Jesús. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Mira cómo se estaba sintiendo David, pero la realidad es que fue inspirado para sentirse de una manera mesiánica, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él
¿No fue eso lo que le dijo el ladrón? Clama a Dios que te libre de tu sufrimiento. Sálvele pues, que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿No es esto una referencia a Cristo huyendo de la matanza, confiando en la protección de su madre? Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres Dios. ¿Acaso no brincó Juan Bautista en el vientre de su madre Elizabeth? Porque lo que estaba en el vientre de María era Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, no hay quien ayude. ¿Qué dijo Jesucristo en el Getsemaní? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como leones rapaces y rugientes. Romanos y judíos, políticos y religiosos, ahí están los toros y los leones. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hermano, esta es una descripción clara de la crucifixión. Huesos descoyuntados, lengua seca de tanta sed, corazón latiendo de una manera insoportable. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al paladar. Me han puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Ahí están los ladrones o los delincuentes. Horadaron mis manos y mis pies. Hermano, ¿cuándo a David le clavaron siquiera una aguja en la mano? ¿Cómo fue que David está hablando de horadaron las manos? Estaba haciendo un mensaje prosoprológico, proyectando la voz de alguien más. En este caso, proyectando a Cristo. Contar puedo todos mis huesos. Eso habla de que estaba enflaquecido o que estaba desnudo. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, no podía ser más literal, y sobre mis ropas echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fortaleza mía, apresúrate, socórreme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Mira, y estando en medio de tanto sufrimiento, y estando en medio de tanta aflicción, estando en medio de tanto sacrificio, le está dando un mensaje a sus hermanos, le está dando una enseñanza a sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ahora resulta que en medio de tanta dificultad, persecución, martirio, sacrificio, está dándole la gloria al Señor. ¿Que acaso no fue en la cruz del Calvario la más grande enseñanza a los discípulos? ¿No fue en la cruz del Calvario la más grande expresión de alabanza al Padre? Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Hermano, aquí está la respuesta a los que dicen: Dios se apartó de Cristo. Si vemos el mensaje prosoprológico que nos deja el Salmo 22, entendemos que cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nunca fue abandonado. La respuesta nos la da este salmo: nunca, jamás fue abandonado, siempre fue Dios. Esa fue una sensación de su alma a causa del pecado, a causa de la ¿cómo se puede decir?, abundancia de pecado que lo abrumó. Pero Dios nunca escondió de él su rostro, y cuando clamó a él, le oyó. Cuando Cristo clamó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Padre lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré de los que le temen. ¿Y cuál es la gran congregación? Qué interesante. Muchos dicen que la iglesia de Cristo nace en la cruz del Calvario cuando fue traspasado, y la misma palabra para congregación es la misma palabra para iglesia. Comerán los humildes y serán saciados. Comerán los humildes. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordará y se volverá a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aún en medio de todo esto va a haber adoración, porque de Jehová es el reino, él regirá las naciones. Comerán y adorarán
todos los poderosos de la tierra. Hermano, es la insistencia de comer. ¿Por qué la insistencia de comer? El que no coma mi carne y no beba mi sangre. Comerán los humildes, dice primero, y después comerán los poderosos. Aquí está la Santa Cena inclusive. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Pero los que no crean en todo esto serán humillados. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. ¿A quién? A este de quien está hablando. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán tu justicia a un pueblo no nacido aún. A un pueblo que todavía no nace, anunciarán lo que éste hizo. Qué gloria, hermano. Un pueblo que todavía no nace entenderá el misterio del gran afligido, del gran perseguido, del que todos se burlaron, del que todos rechazaron, de al que sacrificaron, de al que mataron, pero que en su muerte alabó, glorificó, dependió del Padre, dio su cuerpo, etcétera, etcétera. Todos estos van a entenderlo, y cuando lo entiendan van a ser un pueblo que todavía no nace, pero que a través de la revelación de Cristo, a través de los salmos, de la ley y de los profetas, lo van a descubrir. Bienaventurado aquel que descubre a Cristo en las Escrituras.